Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la compañera Mónica Soto Elizaga para el tema Hablando de Feminismo. Mónica es sonorense, nacida en 1961, militante de izquierda desde los 17 años, feminista, psicóloga social, egresada de la UAM Xochimilco. Es maestrante en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por el Colegio de Sonora. Diplomada en Promoción de Derechos Humanos para construir relaciones de paz por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Politécnico Nacional, y diplomado en mediación educativa y transformación de conflictos con enfoque de derechos humanos. Generación 2021. Es promotora de la representación política de las mujeres desde que se logró la cuota del 20% hasta que se estableció la paridad en la Constitución de Sonora en el año 2003. Cuenta además con la experiencia de haber sido precandidata, candidata, autoridad municipal y funcionaria municipal y estatal. Coautora de la Iniciativa Ciudadana para la creación del Instituto Sonorense de las Mujeres de 95 a 97 y de varias iniciativas de reforma. Ha impulsado políticas contra la violencia de género y a favor de los derechos sexuales, reproductivos y políticos. Del 2011 al 2014 fue secretaria nacional de Equidad y Género del PRD, cargo que aprovechó al máximo para sembrar conciencia de izquierda y de género por la unidad de las mujeres de izquierda para lograr la transformación del país y la igualdad social y sexual. Organizó Mónica en el año 2011 el Encuentro de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, espacio que dio voz a mujeres y movimientos emergentes. Fue integrante de las comisiones coordinadoras que organizaron el 10º Encuentro Nacional Feminista del Estado de México y el 11º de Puebla. En agosto del 2018 coorganizó el Encuentro Nacional de Candidatas Electas y el Movimiento Amplio de Mujeres. Ante el crecimiento de la desaparición de jovencitas, niños, niñas y mujeres en México, se ha dedicado a estudiar el tema de la relación entre trata y la demanda de la prostitución. Convencida del abolicionismo, promueve el conocimiento de las consecuencias de las diversas políticas ensayadas en otros países. A la vez es integrante de la red de abolicionistas de México. En los espacios mixtos busca permanentemente incluir la lucha contra el patriarcado y el respeto a los derechos humanos. En los espacios feministas trabaja arduamente para sembrar conciencia crítica respecto a la situación del medio ambiente y el sistema económico depredador. Entre otros reconocimientos, ha recibido una medalla de plata otorgada por el Senado de la República y el Congreso de Sonora en el 50 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México. También ha sido premiada con la medalla Omecíhuatl 2015 otorgada por el Mujeres. Tras 28 años de militancia, renunció al PRD en enero del 18 para apoyar la construcción de una nueva mayoría que rescate la nación. Actualmente es activa militante del Movimiento de Unidad Socialista. En agosto de 2020, esto es importante, empieza a promover junto a otras personas la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública, convencida de que es un problema grave y estructural y que la emergencia provocada por la pandemia y el fenómeno de la economía obliga a suspender el pago de la deuda para liberar recursos, auditar las deudas, dejar de pagar las tranzas del pasado y fortalecer las finanzas públicas. Desde 2014 trabaja por cuenta propia impartiendo conferencias y facilitando talleres. Entonces, bueno, con nosotros tenemos a Mónica Soto. Bienvenida, Mónica. Y
Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Gracias a todas ustedes y a todos por estar acá. Felicito a la organización. Pablo me mandó toda una relación temática de lo que han estado abordando sobre el tema de género, de feminismo, y me pareció muy interesante. No cualquier organización aborda este tema, le da espacio y además pretende desarrollarlo, de tal manera que realmente, con toda sinceridad digo, felicidades. Ojalá las organizaciones mixtas le dedicaran la mitad del tiempo de lo que ustedes han querido dedicarle a esto. Bueno, si me permiten voy a pasar una presentación que hice para desarrollar el tema. Me dijeron que contaba solo con 1 hora, entonces voy a ir como balazo, voy a obviar toda la parte jurídica del tema. Seleccioné a no hablar en feminismo en general, sino tratar de aterrizar en temas concretos y actuales. Desde esta perspectiva voy a iniciar. Pues un primer asunto es pensar qué entendemos por feminismo, si vamos a hablar de feminismo. No, si están viendo mi pantalla, ahí traigo para arriba y para abajo las imágenes, ¿verdad? Ok. Muy bien. Para una buena parte de la gente, al feminismo le pasa como el comunismo, ¿no? Es come niños. Son mujeres lesbianas o son mujeres que odian a los hombres, son mujeres radicales, rabiosas, intolerantes. Bueno, hay una cantidad de descalificaciones impresionante para definir quiénes son las feministas y qué es el feminismo, ¿no? En realidad, pues es movimiento y es teoría. Y como todas las teorías, tiene sus vertientes, trazadas por la parte ideológica, por los marcos teóricos de referencia, etcétera, etcétera. Y en el movimiento feminista hay vertientes. Unas, por ejemplo, están por el adelanto de las mujeres, cualquier cosa que esto signifique, y nada más. Digamos que es como cuando hablamos del capitalismo y hay quien quiere humanizar el capitalismo. Hay otras corrientes del feminismo que quieren erradicar las causas de la opresión y las desigualdades, ¿no? O sea, van más allá, van más al fondo y no consideraríamos que un sistema patriarcal es humanizable, sino que Mónica, te interrumpo, piden que si puedes ampliar la pantalla, bueno, okay. La presentación. Perfecto, correcto. Sí, así. Ándale. Muy bien. Sí, y también que los demás compañeros puedan apagar sus micrófonos porque de repente se escucha eco, por favor. Bien, gracias. Entonces, yo suelo ser práctica, me nutro de las teóricas para hablar sobre el tema y convencer sobre el mismo. Hay posiciones que dicen que no se puede hablar de un feminismo sin por la heterogeneidad del movimiento y de las vertientes del feminismo y que es un complejo conjunto de feminismos que se integran por movimientos sociales, corrientes ideológicas y teorías emanadas de la antropología de género. En fin, hay teoría y hay teóricas, hay mujeres teóricas. Aquí está Marcela Lagarde de los Ríos, que es nuestra máxima exponente en este país a nivel internacional, recibiendo actual, contemporánea, la presea Elvia Carrillo Puerto en el Senado. Aquí hay una lista. No sé si todas sean abolicionistas, pero aquí hay una lista de autoras que deberíamos leer para poder conocer a profundidad el feminismo y cada una de ellas seguramente tiene no una, sino muchos textos, muchas obras, muchos artículos de los que podríamos nutrirnos. Como verán, la mayoría, la mayoría de los nombres nos suenan extraños, ¿no? Acá hay dos obras. La obra maestra de Marcela de Lagarde es Los cautiverios de las mujeres, pero El segundo sexo, que es de la década de los 50, de Simone de Beauvoir, es un texto clave en todo esto y se llama Segundo sexo. Para hablar, yo me encuadro en la parte radical del feminismo, digamos, de quienes consideramos que hay un sistema patriarcal, que es un sistema milenario,
que es responsable de una estructura de dominación. No es la única estructura de dominación, pero es la que tiene que ver con el tema de la desigualdad entre los sexos. Este sistema milenario y sus mandatos lo introyectamos, o sea, lo hacemos propio mediante la educación, mediante los procesos de socialización, y ya no es necesario que todos los días nos digan qué tenemos que hacer. Hemos asumido lo que debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, etcétera, etcétera. Por la cuestión del tiempo, yo voy a estar hablando en blanco y negro. Ustedes saben que hay todos los matices sabidos y por haber. Bueno. Y el patriarcado se expresa, esta cultura patriarcal, esta estructura se expresa en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Algunas características del patriarcado son que es androcéntrico, o sea, tiene al hombre en tanto ser humano con sexo masculino pene, como parte de todo el sistema. Desde ahí, desde ese referente, está diseñado el marco jurídico, los marcos políticos, todo lo que ustedes quieran. Es sexista, es jerárquico, o sea, siempre hay un arriba, abajo, un superior, un inferior. Es machista, es homofóbico, profundamente homofóbico, y se expresa en todos los ámbitos de opresión de la vida. Es un sistema de opresión, de sojuzgamiento contra las mujeres. Es muy importante que se desarrolle la capacidad de olfatear, de encontrar, de localizar el patriarcado en cada uno de las situaciones de la vida, en el lenguaje, en las costumbres, en los chistes, en el discurso, etcétera, 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 en las políticas, en fin. El patriarcado, de manera muy breve, pues las funciones que el patriarcado asigna a las mujeres no son menores. Es la tarea de cuidados, que es la producción y reproducción de la especie humana y su cuidado, su alimentación, etcétera, etcétera, en todos los sentidos. Y el placer de los hombres. El placer de los hombres, haya sido como haya sido. Voy a hablar desde un feminismo abolicionista, soy abolicionista, no lo voy a esconder. Hay otras corrientes dentro del feminismo, hay abolicionistas que dicen que las otras corrientes no son feministas, que eso no es feminismo, pero bueno, cuando hablamos de abolir, no hablamos de prohibir, hablamos de querer que se borre algo, de derogar, de dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etcétera. Hablamos de abolir los privilegios patriarcales, de abolir esa estructura de dominación. Podemos hablar de abolición de la pena de muerte, abolición de la esclavitud, abolición del apartheid, o sea, en todas esas situaciones de extrema injusticia y demás, la humanidad ha usado el tema a abolir, no prohibir. Entonces se trata en el abolicionismo de abolir la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y en este sentido, preparé 3 temas, bueno, es una presentación que tengo con 3 temas, vamos a ver hasta dónde me llega la hora, apunten sus dudas, comentarios y demás, para abordar 3 temas. El sistema prostitucional, no me gusta hablar de prostitución, porque luego inmediatamente se ubica uno pensando en la persona que se prostituye y todo lo demás sale sobrando. Para mí, para muchas es un sistema, pornografía y vientres de alquiler, que son temas actuales. Desde la perspectiva de la Coalición para la Abolición de la Prostitución, que es una red internacional, esto constituyen formas de violencia, la explotación de las desigualdades, o sea, en todo esto estas prácticas vamos a estar viendo sobre representadas a las mujeres indígenas, a las mujeres pobres, a las mujeres vulnerables, a las mujeres en situación de desigualdad. Y es una violación a la dignidad humana. Estamos hablando desde un punto de vista de los derechos humanos, a que los derechos humanos tienen en su corazón la dignidad humana, de eso se trata, de proteger la dignidad humana, y es una violación a los derechos humanos. Y bueno, para empezar con el sistema prostitucional, hay que ubicarlo
no hace 2 siglos, ni 3, ni 4, sino en estos tiempos de globalización, de capitalismo salvaje, neoliberalismo, y le hace quitarle trabas al capital. Entonces, para quitarle trabas al capital, pues lo deseable para muchas instituciones y países y gobiernos es legalizar, legitimar el sistema prostitucional. El sistema prostitucional para nosotras es privilegio y violencia patriarcal. Es un sistema porque es un engranaje. O sea, en este país ha habido una campaña para decir que la trata es una cosa y la prostitución es otra, y la trata debe ser combatida y la prostitución no debe llamársele así, debe convertirse en trabajo sexual y reglamentarse. Nunca se va más allá para decir qué quiere decir eso de que se va a reglamentar. Entonces, es una industria. Es una industria sobre el cuerpo de las mujeres, hablando porcentualmente, estamos hablando de un 85, 90% de las personas que se dedican a prostitución son mujeres. Otro porcentaje son hombres y otro porcentaje son personas trans. Bueno, esta es parte de lo que vamos a, si no es trabajo sexual, entonces, ¿qué es la prostitución? Para el abolicionismo, la prostitución es una actividad de sobrevivencia. O sea, ligada a las necesidades más extremas. En ese sentido aparece esta actividad, o bien ligada a la trata, o sea, al robo de la persona, a la desaparición y a la explotación sexual. En otros momentos yo desarrollo estos 3 enfoques, ¿no? Que, déjenme cerrar la ventana porque el agua va a entrar hasta nosotros. Entonces, si nosotros vamos al artículo 123 de la Constitución, si vamos a la Ley Federal de Trabajo y revisamos qué quiere decir trabajo, a qué se le puede llamar trabajo, pues resulta que no a todo se le puede llamar trabajo, ¿no? O sea, estar pidiendo limón o dinero en una esquina da dinero, pero eso no es un trabajo, no te ayuda a desarrollarte, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de derechos humanos que protegen la dignidad de la persona, de las características que debe tener una actividad para ser considerada trabajo, y desde un feminismo que quiere una vida libre de violencia para todas las mujeres, el enfoque de que la prostitución es un trabajo y que debe reglamentarse y por lo tanto perpetuarse, pues es inaceptable. Para nosotras, la trata y la prostitución están ligadas por la ley de la oferta y la demanda. La trata surte lo que los clientes y la industria de los cuerpos de las mujeres piden. Sin esa demanda, no habría quien estuviera robando chicas para surtir el mercado y explotarlas sexualmente. Entonces, para nosotras es imposible separar una cosa de otra. Si realmente se quiere desterrar la trata para estos fines, por lo menos, que es porcentualmente la mayor, deberíamos de estar pensando en erradicar, en abolir el sistema prostitucional. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, las he eliminado. La función de la demanda y qué se demanda. Este es muy importante, o sea, tener en cuenta de que el tema es lo que mueve el sistema, el engranaje, es la demanda, ¿no? Y hay que tener muy claro qué es lo que están demandando, porque la mayoría de las gentes que no estamos en el sistema prostitucional o que no son clientes del sistema prostitucional, pues sentimos algo muy alejado. Nunca le dedicamos tiempo a pensar de qué se trata esa actividad, qué están viviendo las personas que están en esa actividad. Y lo que me parece muy importante es que entendamos que hay países que han ido a la reglamentación y países que han ido a la abolición, y que en México no puede reglamentarse, ni legalizarse, ni legislarse en blanco, como si fuera la primera vez, como si no hubiera
estadísticas, datos y conocimiento de lo que detona una política pública u otra. O sea, reglamentar o abolir, ¿no? Nada es perfecto, todo tiene pros y contras. No estoy diciendo que uno sea la panacea y lo otro no, pero sí son absolutamente incompatibles. Y para mí hay que escuchar a las sobrevivientes del sistema prostitucional. Y digo a las sobrevivientes porque otra cosa es escuchar a quienes están actualmente en el sistema. Aquí hay un poquito de estadísticas. Es un informe de la trata de los seres humanos. Es reconocida como la esclavitud moderna. Según el informe global sobre trata de personas del UNODC en 2020, el 65% de las víctimas de trata de seres humanos son mujeres y niñas. La explotación sexual es la principal forma de explotación en el mundo, 50% de todos los casos identificados. Y el 72% de las niñas víctimas de trata de seres humanos son sexualmente explotadas. Y la explotación sexual se produce principalmente en la industria de la explotación sexual. ¿Cuál es esta? Prostitución y pornografía. La mayor parte de las personas que están en trata de seres humanos, la mayor parte de la trata de seres humanos en las sociedades patriarcales está vinculada a la demanda de prostitución y está representada, y esta representa uno de los mayores obstáculos para las mujeres en el camino hacia la igualdad. Pero los organismos internacionales hoy apenas se plantean la necesidad de trabajar activamente para abolir la prostitución y aún pocos estados lo hacen. Yo les diría, acá pareciera que ONU Mujeres, para llegar a ONU Mujeres, primero tienen que jurar que este tema no lo van a abordar. Bueno, este es un libro para hablar de, escuchemos a las sobrevivientes. Sonia Sánchez es una argentina que estuvo en situación de prostitución y cayó en trata, porque es muy fácil entrar a la prostitución y muy difícil salir de la misma. Escribe junto con María Galindo este libro, pero siempre voy a recomendarles que lean este artículo. Oh, Dios. No, creo que lo que pasa es que puse en PDF esto para que corriera sin descuadrarse. Bueno, les voy a mandar luego a Pablo y a Pablo le voy a pedir que lo circule. Esta entrevista, si ustedes la ponen en el Google, cuando te convierten en puta te reducen a boca a vagina y ano, o sea, 3 agujeros, no eres un ser humano, no le interesa al cliente, llámese prostituyente o un poquito más feo, putero, porque cada modelo tiene su nombre. Si tú quieres llamarle trabajo sexual, pues entonces los señores son clientes. Si tú quieres decir esto no se vale, pues entonces siempre se ha satanizado a la mujer, ahora se llama putero o prostituyente a la persona que paga. Entonces, de veras recomiendo la lectura íntegra de este artículo, porque ella está debatiendo y pitorreándose, vamos a ponerlo así, de los diputados argentinos que quieren, que están discutiendo la reglamentación de la prostitución. Y dice cosas salvajes, no puedo, sí les voy a decir, o sea, dice cosas así como, después de cuántas mamadas me van a jubilar, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la medida de mis años de trabajo, de servicio sexual, etcétera, etcétera, para que tenga derecho a la jubilación? ¿Quién me va a jubilar? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ella habla también en una parte de eso de las prácticas sexuales, de la forma de nombrarlas. Lluvia de estrellas, quiere decir orinarse en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y así ciertas cosas que tienen nombres muy bonitos, pero en realidad son algo verdaderamente repugnante y no se puede comprender como una práctica que esté respetando la dignidad de la persona humana. ¿Qué propone el abolicionismo respecto a la prostitución? Políticas de salida. Políticas de salida, ¿qué quiere decir? Que el Estado te dé la mano para que puedas salir del hoyo en el que has estado y puedas reconstruirte como ser humano. Francia, en abril del 2016, creó una ley, hace 5 o 6 años,
en estas fechas, 13 de abril, de políticas de salida. Es una preciosidad, la tengo en español, se las puedo pasar. ¿Qué sucede? Dar casa. La mayoría de las personas en situación de prostitución no tienen dónde meterse. Dar casa, dar educación, dar derecho a la salud en serio, dar la terapia psicológica de por vida, porque una persona que haya estado en esta situación va a necesitar terapia de por vida. Hay tanto daño en una persona que ha estado en situación de prostitución como en los soldados que vienen de la guerra, por ejemplo. Son el mismo tipo de situaciones, de flashback, de estrés postraumático, etcétera, etcétera, que tienen. Sanciona al prostituyente. Esta es la propuesta política pública del abolicionismo. No hacia la persona que ejerce la prostitución, sino de quien está pagando por ella. Sanciona al cliente. En Francia la propuesta es primero tallercitos de masculinidad y luego multas y ya después, si reinciden mucho y de casualidad los pescan, entonces al bote, ¿no? O sea, pianitos, ninguna de las dos se va a... Recording in progress. Ninguna de las dos políticas, pues puede decir, hacen la ley y por decreto ya se abolió la prostitución, ¿no? Por supuesto que no, y por supuesto que también hay resistencias, ¿no? Entonces, pero lo que queda claro es que cuando se llega a un punto o al otro hay un consenso social en ese sentido que va a hacer más fácil, digamos, el proceso. Y cero tolerancia al sistema prostitucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues el combate a la trata. Se desactivó tu micrófono, Mónica. Ah, ok. Bueno, lo que leí fue esto que estaba acá en el cartel. Regular la prostitución es legitimar la violencia contra las mujeres. Gracias por avisarme. Ahora, ¿qué provoca la política contraria? O sea, el reglamentarismo. Pues preserva y amplía el sistema prostitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que van a permanecer en el sistema prostitucional quienes están ahí, que van a ingresar muchas más mujeres al mismo, que va a haber muchos más clientes y que además tu padrote va a ser tu empleador. El dueño del congal o prostíbulo va a ser un empresario. Y al rato, por supuesto, va a haber una cámara de la industria del sexo que tenga demandas, que se siente a hacer lobby, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando en los países que han ido a la reglamentación, que es Alemania y Holanda? Pues cada vez hay más trata, cada vez hay más prostituyentes o clientes, ¿no? ¿Qué pasa en los países como Noruega, Finlandia y otros que han ido a la abolición? Pues entonces se va desincentivando la práctica, la actividad, y los hombres jóvenes cada vez no consideran que es un derecho de ellos tener a dónde ir cuando quieren tener sexo, ¿no? Entonces, insisto, son procesos en uno o en otro sentido en los que se desatan. En caso de Holanda, por ejemplo, pues te puede dar visas para ir a trabajar en esta actividad. Y cómo llegues hasta la frontera de Holanda, quién sabe. Si fuiste objeto de trata, no hay problema. Ellos se hacen de la vista gorda y adelante con la visa. Entonces, bueno, donde hay reglamentación, por ejemplo, Alemania, Holanda, pues es un paraíso de depredadores, se corre la voz, se va hacia allá, se atrae turismo, se hace toda una industria. ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania hay espacios que dicen coma, coja y beba todo lo que quiera por tantos euros, ¿no? ¿Ustedes creen que en esa condición una mujer puede negociar qué le gusta, qué no le gusta, cuánto tiempo, qué? Absolutamente no. Está incluida en el paquete, se acabó.
En Alemania hay centros de prostitución de mujeres embarazadas, porque hay clientes a los que les gusta coger con mujeres embarazadas. ¿Cuál es el problema? Sí, sí se vale, si es trabajo. En Alemania, como es trabajo, pues tienen que pagar 30 euros al día de impuestos. Entonces, imagínense cuántos servicios tienen que dar para completar el pago de impuestos, el pago de hotel, el pago de medicamentos, el pago de cirugías, porque junto a todo centro de este tipo, pues habrá cirujanos reconstruyendo anos y vaginas para que puedan seguir rindiendo dólares, euros, pesos o lo que ustedes quieran. Oigan, ya no pasa esto. Ah, bueno. Termino con el tema. Fíjense, Alejandra Kollontai, hace 100 años, dice, el desarrollo de la prostitución, lejos de permitir el incremento del sentimiento de camaradería y de la solidaridad, fortalece la desigualdad de las relaciones entre los sexos. Bueno, ¿qué demandamos? Demandamos la supresión de todas las medidas represivas contra las personas prostituidas, nada de que cárcel, nada de que multas, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es un Estado que da la mano y que en todo caso sanciona a quien prostituye, no a quien está en esa actividad. Condenamos todas las formas de proxenetismo y pedimos la implementación de programas y alternativas reales de salida de la prostitución, prohibición de cualquier acto de compra de acto sexual, políticas de prevención y de educación en la igualdad, educación sexual en la igualdad, desarrollo de políticas de prevención de los países de origen de las personas prostituidas, formación y guía de buenas prácticas para que todos los actores involucrados en estas medidas. Creo que me voy a saltar la pornografía y me voy a ir a los vientres de alquiler. Nomás les dejo esto. La pornografía es una pésima escuela de educación sexual. Luego los señores creen que a uno le gusta lo que están viendo en la pantalla. No. Una escuela de violencia contra las mujeres, la mercantilización de nuestros cuerpos, un gancho para promover el consumo y el ingreso al sistema prostitucional, y es una forma de preservar la cosificación y la desigualdad hacia las mujeres. ¿Por qué quiero ir a los vientres de alquiler? Porque resulta que tenemos en nuestra ex secretaria de Gobernación, hoy senadora de nuevo, a una mujer que está impulsando de manera fuerte el tema de vientres de alquiler. Ella llegó al Senado antes que a la Secretaría de Gobernación a meter la propuesta de, no le llama vientres de alquiler, por supuesto, ¿no? Hay otras formas bonitas de llamarle: maternidad subrogada, gestación subrogada, maternidad por sustitución, gestación por sustitución, útero subsidiario, donación comercial de óvulos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otra industria en tiempos de neoliberalismo. Nuestra posición como abolicionistas es que las mujeres no somos incubadoras y las niñas y los niños no son mercancía. Es una agenda, la de los vientres de alquiler, fundamentalmente gay. No estoy diciendo que sea exclusivamente gay y no soy homofóbica. Y me dio mucho gusto el matrimonio igualitario, solo que después del matrimonio igualitario, pues ahora faltan hijos. ¿De dónde los sacamos? Pues los sacamos de las mujeres precarizadas, del tercer mundo, y también en esto deben estar muchas parejas que no puedan tener hijos. ¿Cómo los conseguimos? Pues aquí está la industria: agencias, ginecólogos, laboratorios, hospitales, abogados y notarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contrato entre la pareja que quiere el bebé y una mujer que va a rentarse por N cantidad de meses, o un año, o más de un año, para ser la madre y entregar, o sea, para gestar y entregar el bebé, renunciando a todos sus derechos a la otra persona. De nuevo está aquí la oferta y la demanda funcionando a todo lo que da. Hay un documento que pueden leer, acá pongo el vínculo, que es el Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva, que firman cerca de 100 organizaciones feministas de toda América Latina. ¿Qué es lo que está
¿Qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño? Ahora que va a ser Día del Niño, habría que leer. Los invito a leer la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños no son simplemente objetos que pertenecen a sus padres y en favor de los cuales se toman decisiones, ni adultos en proceso de formación. Son seres humanos e individuos con sus propios derechos. La infancia es independiente de la edad adulta. Es una etapa especial y protegida durante la cual se debe ayudar a los niños a crecer, aprender, jugar, desarrollarse y prosperar con dignidad. Violación de los derechos humanos a las personas, bebés nacidos de esta práctica. Pongo personas por lo que acabamos de leer. Vulnera el derecho a la dignidad de las personas al convertirlas en objeto de contrato y de intercambio. Vulnera el derecho a no ser separadas de sus progenitores. O sea, los niños y niñas tienen derecho a estar con sus progenitores y a ser criados por ellos. Vulnera el derecho a la bidireccionalidad madre-hijo y a la afiliación y a la lactancia materna. Vulnera, además, bueno, algunos contratos consideran la lactancia materna, pero ¿qué creen? También habrá una terapia de desapego del bebé a lo largo de todo el proceso de gestación. Obvio, todavía no se sabe qué consecuencias pueda tener en los bebés y en las mujeres estas terapias de desapego. Imagínense. Vulnera el derecho de las personas a la identidad, a conocer su origen. Vulnera el derecho a la reagrupación familiar. Y puede, seguramente, haber graves consecuencias tanto para las mujeres como para los bebés por las terapias de desapego impuestas a las mujeres gestantes. La pregunta es, ¿qué no hay opciones? Sí, sí hay opciones. La opción es la adopción. ¿Cuál es el problema? La adopción tiene en el centro los derechos de los bebés, de los niños o adolescentes que se vayan a dar en adopción. Teóricamente, la ley y las instituciones que se dedican a esto, lo que tienen que vigilar es que el niño o niña vaya a dar al mejor lugar posible. Y en el caso de los vientres de alquiler, lo que está privando es que quien tenga dinero y quiera un hijo, se va a hacer de él pagándole a otra persona. Fin de la historia. La gestación y el parto de una mujer y la renuncia a la persona nacida para ser entregada a terceros mediante contrato. Eso es lo que termina siendo los vientres de alquiler. La práctica de los vientres de alquiler contraviene lo estipulado en convenios y tratados internacionales de lo que nuestro país es signatario: la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar la trata, porque también, por supuesto, que esto es trata. Hace unos meses apareció, hace un mes, aquí está Guadalupe Ortega, nos puede platicar de eso, un cartelito. No, llegó de otro lado, no lo mandaron de Europa, pero resulta que era un cartelito de esos que pasan en los chats, a donde le ofrecían $18,000 a la chica que quisiera ser madre gestante. Y le pedían tener pasaporte, estar dispuesta a viajar, etcétera, etcétera. O sea, un gancho, un super gancho. O sea, imagínense los signos de pesos, así como de las caricaturas de los 60 del pacto McDonald's, ¿no? Sí. $18,000, ¿a dónde firmo? ¿Cómo me voy? ¿No? ¿A dónde me voy? Pues es lo mismo que pasa cuando a otras mujeres les dicen: te vamos a hacer edecanes, te vamos a hacer cantante, te vamos a hacer artista, te vamos a mandar al estrellato, y luego resulta que cuando llegan al país a donde van, te dicen: pues me debes tanto del boleto, tanto de los alimentos, tanto de la comida, tanto del hospedaje, del vestuario, de la salud, de esto y el otro, y quedan encadenadas de por vida a sus padrotes. Entonces, yo quisiera el seguimiento de esas cosas para ver si algún día esas chicas que caigan en la red de los $18,000 vuelven, cómo vuelven, qué hace con el dinero, para qué les alcanza, etcétera. Entonces, estos son los 4 documentos, convenios o tratados que se están violando con esta práctica. Decirles que en este país, pues ya se ha avanzado en Sinaloa, me fue. Por aquí debe salir.
no sé, Sinaloa, Jalisco y no sé qué otro lado. 3 partes, 3 estados. La explotación reproductiva de las mujeres vulnera el derecho a la dignidad humana y a la integridad física y psicológica de mujeres, niñas y niños. Los vientres de alquiler no son una técnica porque no revierten ni curan la infertilidad. Los deseos de la gente de querer tener hijos no son derechos. O sea, no hay que confundir deseo con derecho. Y los vientres de alquiler no deben ser legitimados. Miren lo que dice el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo dice, estipula su prohibición universal por considerarla contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como materia prima. En esta resolución se enfatizan las posibles implicaciones para las mujeres en situación de vulnerabilidad en los países con altos índices de pobreza y desigualdad, en el contexto de un rentable mercado, ahí está la industria, de la explotación reproductiva que lucra con las necesidades de las mujeres más vulnerables a quienes instrumentaliza. Terminando, ¿debe la 4T legalizar y legitimar los vientres de alquiler? Tabasco, Sinaloa y Jalisco han legislado en este sentido. Recientemente, ojo, la Suprema Corte de las Injusticias ha liberalizado los criterios. So pretexto, le voy a poner un ejemplo. La mujer casada no tiene por qué pedirle permiso al marido para ser una madre gestante, porque en función de su autonomía como ser humano, etcétera, etcétera, es indigno que le vaya a pedir permiso al marido para ser madre gestante. En realidad, ¿qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia? Pues le está quitando obstáculos a la industria de los vientres de alquiler, fin de la historia, ¿no? Salvo su mejor opinión, compañero. Entonces, ¿y qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Esto lo debe legislar el Congreso Federal. Es materia del Congreso Federal y el Congreso Federal debe entrarle a esto. ¿Y entonces qué hizo Morena? Pues entonces Morena incluye en su agenda legislativa del 21 los vientres de alquiler. Y ya tenemos noticias de foros, de videos, de propaganda, de materiales para, o sea, está claro que hay toda una corriente que está impulsando que se legalice esta industria. ¿Qué debemos hacer? Pues hay que platicarlo. Mil gracias. Llegamos hasta aquí. Comentarios, opiniones. Sí, bueno, primero, bravo. Qué buena exposición. ¿Quién quiere hacer preguntas, opiniones o propuestas? Sí, en el Zoom. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.